Listo. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al CIPAS de apoyo número 3. Vamos a explicar los ejercicios restantes. Los ejercicios restantes para el desarrollo de la guía. ¿Listo? Entonces, nuevamente, creo que todavía no está organizado el tema de los listados de asistencia. Yo lo comparto por el grupo de WhatsApp y por favor me lo diligencian posteriormente. Ahorita no se los voy a compartir, pero pues posteriormente lo pongo en el grupo de WhatsApp y para que me hagan el favor de diligenciarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el punto número 3. Perdón, profe. Sí, A mí mi ejercicio me da 41. 41. Sí, Sí, digamos en la sumatoria de la cédula. sí, también 41. Pues especificas el número de la cédula y no pasa nada. Bueno, Sí, ahí señor. es como una buena coincidencia por mientras. Listo. Que quede bien especificado, ¿sí? Y pues realizas tú tus propias gráficas y eso para que sea de autoría propia. ¿Listo? Entonces llegó alguien, dos llegaron un poquito tarde, vamos a admitirlos y vamos a continuar. ¿Qué nos dice el ejercicio? Vamos a ver cantidades vectoriales y escalares. Nos dice, Rigoberto Urán en la competencia contrarreloj en Tokio realiza el siguiente recorrido. 42 kilómetros al este con dirección de 40 grados de Fuji International Speedway. Después gira 30 grados al sureste y recorre 25 kilómetros. Para finalizar, recorre el delta, que es la sumatoria de cada una de las cédulas. En este caso, para el ejemplo, va a ser 41. Pero cada quien tiene pues su número de cédula, ¿no? Este, por ser caso de ejemplo, es 41. Entonces, nos preguntan, realiza el gráfico en donde se representan los vectores correspondientes al recorrido de Urán. Listo, regálame un segundo a ver si puedo conectar esto para poder rayar mejor. Un segundito, por favor, parece que ya. Listo. Entonces, ¿cómo es el recorrido? Fíjense, nos dice el ejercicio. ¿Aquí ya puedo? Sí. Bueno, ya puedo. Con un poquito. Listo. Entonces, nos dice que con un ángulo de 40 grados recorre 25 kilómetros. Sí, creo que son 25. Uy, perdonen esto, apenas lo estoy medio aprendiéndolo a utilizar. Ah, no, mentiras. 42 kilómetros. Entonces, 42 kilómetros. 42 kilómetros.
es este recorrido de acá. ¿Qué nos dice después? Nos dice, luego gira 30 grados al sureste. Entonces, como ustedes saben los puntos cardinales, tenemos norte, sur, este y oeste. Entonces el sureste es justo acá, ¿sí? Sureste. Que es a la dirección hacia donde gira, ¿sí? Con respecto, con respecto al eje horizontal, ¿sí? Entonces desde el eje horizontal yo giro, este es mi eje horizontal, giro 30 grados. Oh, perdonen ahí los dibujos, pero estoy aprendiendo a usar esta cosa hasta ahora. ¿Cuánta magnitud recorro? Recorro 25 kilómetros, ahora sí. Entonces, desde esta distancia de acá hasta esta distancia de acá hay 25 kilómetros. ¿Listo? Bien. Ahora, nos dice, para finalizar, recorre 41 kilómetros hacia el suroeste. El suroeste es justo la mitad entre el sur y el oeste. ¿Listo? Entonces, justo la mitad entre el sur y el oeste. Pero aquí hay que tener cuidado de los grados al aplicar las fórmulas. Por lo menos, yo en mi fórmula, para este caso que no se ve bien, no le voy a aplicar 30 grados, ¿sí? 30 grados al sureste, sino yo debo tomarlos es con respecto al horizontal. Entonces, si tengo en este caso un, un vector que va así, que es este vector de acá, pero digamos que representado acá, entonces yo lo que debo tomar es el ángulo desde el origen, desde el eje horizontal, que en este caso, si es el sureste, son 270 grados, creo, no recuerdo, ahorita lo revisamos bien. Todos los grados que yo tome al hacer ecuaciones y operaciones son desde el origen del eje X y desde mi horizontal. ¿Listo? Llego aquí. Uy, está capturando. Ay, voy a ponerle captura de entrada. Aceptar. Creo que ya ahí se debe estar escuchando. Bueno, listo. Entonces, si está sin sonido aquí para los de la grabación, eh, lo verificamos ahorita. Bueno, un resumen pequeño de todo por si quedamos sin audio, que no estoy seguro si sí o si no. Entonces, aquí está graficado en GeoGebra el recorrido que nos plantea el ejercicio. ¿Listo? Inicialmente 40 grados con respecto a la horizontal, 42 kilómetros de magnitud, después 25 grados con 30 grados de inclinación hacia el sureste y luego o con dirección del suroeste, que es esta, justo a la dirección del suroeste, que es entre la mitad del oeste y el sur, un recorrido de mi delta, que es para este caso de ejemplo
41 kilómetros. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora, ¿qué nos dice? Ah, esto por el tema de la gráfica. Ahora, si lo quieren graficar acá en GeoGebra, pues bien. Si lo quieren graficar, o dice que GeoGebra creo que no pide exactamente un software. Dice realiza el gráfico que se represente los... No, dice realiza el gráfico, entonces lo pueden graficar con el software que quieran. Para este ejemplo, yo uso GeoGebra. Entonces, creo que la mayoría de explicaciones que yo les voy a dar es una forma de realizarlo. Hay muchas formas de hacerlo. Por el grupo de WhatsApp, creo que 2 o 3 personas empezaron a decir, ah, profe, pero es que usted está usando unas ecuaciones y yo usé otras y entonces quedo perdido porque no sé qué hacer, no sé qué. Hay varias formas de llegar al resultado, siempre y cuando el resultado cumpla y yo haga bien mis operaciones, hay varias formas de hacerlo. Yo les propongo una de ellas, ¿listo? Entonces, ¿qué hago acá? Pues yo empiezo a definir vectores en GeoGebra. Entonces le pongo vector de A a B y, mentir, defino puntos. Lo primero que hago es definir puntos. Mi primer punto, 0, 0. Mi primer punto, hallo cuál es la coordenada final de este vector. ¿Cómo la hallo? Para la coordenada en X es el ángulo, perdón, la magnitud por coseno del ángulo. Para Y es la magnitud por seno del ángulo. Entonces, 41 por coseno de 40 a mí me da 32.2 y 41 por seno de 40 me da 26.9. Entonces ese es el punto que yo defino en el GeoGebra. Y luego que le doy una instrucción, le digo que me haga un vector entre A y B. ¿Listo? Ahí él me lo define. Ahora busco el punto C. Mismo procedimiento. Tengo ángulo y magnitud y busco el punto. ¿Listo? Y me dice que para C la coordenada en X es 53.85 y para la coordenada en Y es 14.4, que está como por acá. Y 53, que es la coordenada que está por acá. Bueno, llego a algo más. Esto está... No me deja usar el borrador. Bueno, continuamos. Entonces, por la gráfica ahí, bueno, ok. Entonces vuelvo y le digo que me haga un vector, entre B y C, que es este vector de acá, que se llama entre B y C, perdón, B y C, que es este de acá. Y hallo el punto D, mismo procedimiento, le aplico la fórmula, 41 por coseno de 40, 41 por seno de... Ah, mentiras, bueno, la magnitud que tenga ese vector. Ok, y me dice que la coordenada de este es 24 en X y en Y es menos 15.59 para mi caso, que es acá. Y le digo, dibújeme un vector entre C y D. ¿Listo? Y ahí él me da la magnitud. ¿Cómo sé que está bien? Pues este valor debe ser igual al que me da el ejercicio. Entonces, eh, el primero, 41 kilómetros, 30 grados. 31 grados. Bueno, ahí hay un error por tema de calculadora. 42 kilómetros y 40 grados. Ok, me dice el ejercicio. Y yo en el GeoGebra
por calculadora me da 41.96 y 39.88, que es pues casi 42 y casi 40. ¿Listo? Bien por ahí. Nos dice, punto B, determine la componente de desplazamiento en cada uno de los recorridos. Entonces, ok, este es el procedimiento que hago para hallar estas magnitudes que yo meto en el GeoGebra. ¿Listo? Entonces, primera magnitud del primer recorrido, 41 kilómetros a 40 grados. ¿Listo? 41 kilómetros. La fórmula es magnitud coseno del ángulo. Para hallar las componentes en X, este Y es mi componente en X y este J es mi componente en Y del vector. ¿Listo? Entonces, 41 coseno de 40 me da 32.17. Esa es mi coordenada en X. ¿Sí? 32.17, entonces aquí está 32.2. Por temas de decimales, pues es casi lo mismo. 26.99, aquí tengo 26.9 porque solo estoy tomando una cifra decimal. Esas son mis componentes en X y mi componente en Y. Entonces fíjense, componente en Y, 26.9 que está por acá, que es lo que me da a este punto. Componente en X, 32.2 que está por acá. ¿Listo? Ok. Continuamos. El segundo recorrido. 25 coseno de 330. ¿Por qué 330? Lo que les estaba explicando anteriormente. No tengo como para borrar esto y que se vea. Entonces, este recorrido de acá no son 30 grados, sino son ¿cómo? Quiero volver uno que sea borrado. No me está. Entonces, lo que yo mido es este ángulo de acá. Desde 0 hasta el ángulo de acá hay 330. ¿Listo? Grados. Lo hice más ancho para que se viera mejor. 330 grados. Por eso, en la fórmula, yo le pongo 330 grados. ¿Listo? 25 coseno de 330 me da 21. Esta es mi componente en X. Y 25 seno de 330 es menos 12.5. Esta es mi componente en Y. ¿Cómo lo verifico? Pues mirando la gráfica. Ok, entonces fíjense que esta coordenada es con respecto al punto de donde yo estoy hallando, no a mi plano general. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que desde, perdón, quiere decir que desde acá, o sea, este punto de arriba, hasta donde termina el vector, hay 21.65. Esta distancia de acá que estamos mirando es 21.65. Y la distancia desde donde inicia el vector hasta donde baja es de menos 12.5. ¿Por qué menos 12? Porque va desde el punto hacia abajo del vector. O sea, tomo este como origen al aplicar la fórmula. ¿Listo? Entonces, tercer vector. 41 coseno de 225. Entonces, ¿cómo yo interpreto ese 225 de ángulo?
Me dicen que estoy justo al sureste. Cada componente, cada plano son 90 grados. Cada uno de estos planos son 90 grados. Ok, entonces, si tengo acá 90, tengo otro 180 hasta acá, tengo 180 grados. Hasta acá son 270 grados. Pero voy hasta la mitad únicamente. O sea, a 180 le sumo 45 grados. ¿Que cuánto es? 225 grados para esa componente. ¿Listo? Vuelvo y le aplico la fórmula. Esa me da mi componente en X, mi componente en Y, viéndola como si este punto de acá C fuera el origen. ¿Listo? Ahora me dice, determine, bueno, la pregunta es inicial, determine la componente de desplazamiento. ¿Cómo hallo la componente de desplazamiento? Tengo las componentes individuales de cada vector. Lo que hago yo es sumar. ¿Cómo sumo? Entonces sumo las componentes en X y las componentes en Y. Sumo este con este y este con este. ¿Listo? Y para el otro, vamos a hacerlo con negro. Sumo este con este y este con este. ¿Listo? Estas son mis componentes en Y. ¿Qué quiere decir? Que estoy sumando esto con esto y esto con esto de acá. Y sumo también mis componentes en Y. Esto con esto y esto con esto de acá. ¿Listo? Entonces fíjense. 32 con 32. 21 lo sumo porque es componente en X. Y 29 que es componente en X, la sumo también. Y las de Y, igualmente. 26 con 26 menos 12.5 y menos 29.67. ¿Cuánto me da eso? Mi componente final está a 24.13 y menos 15.2. ¿Cómo lo verifico yo? Lo verifico de esta forma. Entonces me doy cuenta que aquí está a menos 15.2. Si ustedes le acercan el zoom al GeoGebra, esta es mi componente en Y, que es menos 15.2, que es esta misma de acá. Y en X, este es 24.13, que es esta componente de acá. ¿Listo? Esa es la forma de verificar mi vector resultante. Listo. Nos preguntan, determine la magnitud y dirección del desplazamiento total. Entonces, ¿cómo determino yo esta magnitud? Saco raíz, la fórmula es raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, que es esta, aquí lo que estamos viendo acá. ¿Listo? Esta es mi componente en X y esta es mi componente en Y. Las elevo al cuadrado y así hallo la magnitud. 24, elevo al cuadrado y le saco raíz, ¿ok? Elevo al cuadrado y le saco raíz. 24.13 al cuadrado es 582.25 menos 15.2 al cuadrado es 231.04. Le saco raíz a eso, ¿cuánto me da? 28.51. ¿Eso qué es? Mi magnitud. Para expresar un vector, yo necesito magnitud y ángulo. Entonces, perdón, ¿cómo hallo yo el ángulo de mi vector? Entonces el ángulo es, bueno, la fórmula es tangente del ángulo es igual a y sobre x. ¿Listo? Entonces,
¿Qué es y? Menos 15.2, ¿qué es x? 24.3. ¿Cómo despejo yo acá esto? Entonces hago la división. Hago este radical. Y luego debo quitar esta tangente. ¿Cómo la quito para hallar solo el ángulo? Entonces, lo que hago es sacarle cotangente. ¿Listo? Entonces, al paso, o sea, es como lo expresaría. Para quitar esta tangente acá, entonces a y sobre x, lo que tengo que hacer es despejarlo y sacar cotangente del ángulo para poder eliminar esta tangente y me queda el ángulo solito. No recuerdo si es cotangente bien. Verifiquen esta fórmula. Esta fórmula no estoy totalmente seguro de cómo sea, pero hay que despejar la tangente para que me quede solo el angulito. ¿Listo? Bueno, hasta ahí el punto número 3. Preguntas. Vamos a hacer una hasta ahí. Hasta ahí el número 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este numeral? ¿No? ¿Quedó claro?